son los que simplemente odian sin tener razón. Porque soy del pueblo, porque pueblo soy, porque yo sí tengo bien clarito a dónde voy. ¿Y quiénes son ellos, los que hoy me señalan con indiferencia o como se les da la gana? No somos distintos, pero nos separa ese despotismo que gobierna sus miradas. Creo que hace falta corazón para amar la patria, para honrar nuestra nación. Creo que hace falta corazón para hacer la tregua por la paz y por amor. Pueblo, pueblo, levanta la cara, que a la noche oscura le llega su madrugada, porque tu bandera nunca más será volteada por los indolentes que hoy la tienen pisoteada. Pueblo, levanta la cara, que a la noche oscura le llega su madrugada, porque no habrá lluvia ni tormenta huracanada para apagar el sol cuando nos llegue la mañana. La que a nuestro pueblo le dio la capacidad de ser soberano para decidir por qué, dónde, cuándo y cómo es que quiere vivir. Creo que hace falta entendimiento para erradicar el odio que estamos viviendo. Creo que hace falta sentimiento para comprender que juntos seríamos perfectos. Pueblo, pueblo, levanta la cara, que a la noche oscura le llega su madrugada, porque tu bandera nunca más será volteada por los indolentes que hoy la tienen pisoteada. Pueblo, pueblo, levanta la cara. Ya yo no soy yo. Yo me siento encarnado en ustedes. Pueblo, pueblo, levanta la cara, que a la noche oscura le llega su madrugada, porque tu bandera nunca más será volteada por los indolentes que hoy la tienen pisoteada. Pueblo, pueblo, levanta la cara, que a la noche oscura le llega su madrugada, porque no habrá lluvia ni tormenta huracanada para apagar el sol cuando nos llegue la mañana. Tú también eres Chávez, trabajador, trabajadora, abuela, abuelo. Tú también eres Chávez, niña venezolana, niño venezolano. Imposible emocionarse escuchando esta hermosa canción de Omar Acedo. Pueblo, pueblo, levanta la cara, que a la noche oscura le llega su madrugada. Y por supuesto escuchando la voz del comandante Chávez diciendo que todos somos Chávez. Bienvenidos a otra entrega de En la Balanza, ahora en este programa de hoy con una invitada muy especial. Se trata de la psicóloga Isalif Mateos. Bienvenida, Isalif, a nuestro programa. Hoy tenemos un programa interesante, estamos en medio de la campaña electoral de cara a la victoria del 28 de julio, asegurando el proyecto histórico de Bolívar, el proyecto histórico que trajo Chávez de vuelta a nuestra república, a nuestra nación, para devolver la dignidad del pueblo, para devolver la conciencia sobre la integridad territorial, sobre la unidad cívico-militar, que fue además un legado
de Simón Bolívar, porque acuérdense que nosotros somos el ejército de Bolívar, hermanos en armas y hermanos que no estamos en armas, solidarios y unidos con nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y Salí, nos compete hoy, en este momento, hacer un análisis, porque digamos que el discurso, ya conocemos el discurso del presidente Nicolás Maduro, que ha sido una línea continua, permanente, de 25 años de revolución. Un discurso encaminado a fomentar la paz, el diálogo, el encuentro entre los diferentes, a bajar los niveles de odio generados por el fascismo en Venezuela y a nivel internacional. También hablaremos un poco del discurso, pero digamos que nos interesa mucho avanzar en este programa sobre el análisis del discurso y del mensaje de un sector, sobre todo un sector de los que están participando electoralmente, que están, digamos que forman parte de ese sector fascista que ha participado en acciones terroristas y que inexplicablemente están participando en temas electorales. Cuéntanos un poco, venimos de la noche oscura, ya llegó la madrugada, conseguimos la paz. Bueno, hay cosas que tenemos que como precisar primero, ¿no? La propaganda como hecho, como ciencia, como proceso técnico y de investigación tiene ya más de 100 años de evolución, pues, ¿no? Y ahora con los medios digitales ha sido como que más afinada en esos términos. Hay un proceso a nivel mundial de inducción a sectarismos. Eso que llaman los algoritmos, que no es que se crean solos, sino que hay personas detrás de ellos creándolos, ya desde tempranamente, en la década de los 80, empezaron a desarrollarse para que las personas, cuando hagan una búsqueda, la búsqueda les refleje lo que es más cónsono consigo mismo, lo que va con sus creencias, con sus intereses. Eso ha permitido que tengamos a nivel mundial un sector importante de la población que está convencido de que su visión del mundo la comparte mucha gente. La comparte mucha gente, aunque no esté cercana, y es la correcta. Produciendo personas rígidas cognitivamente, centradas en su creencia, con mucha dificultad para aceptar el que es distinto, para aceptar la visión del otro. Muchas veces ese distinto y ese otro está dentro de la familia, o está en los vecinos, o está en la escuela, o está en el trabajo. Pero ese uso intensivo de los medios, tanto tradicionales como digitales, ha generado una población cada vez más convencida de que su posición es la cierta. Y no tiene cómo contrastarla porque si estás en redes sociales, sobre todo, el algoritmo te arroja a las mismas personas con pensamientos idénticos a los tuyos y tú estás creyendo que el mundo es la realidad. Que esa es la realidad y que ese mundo es el tuyo y que hay mucha gente como tú. Y que la mayoría de la gente es como tú. Exacto. Que los otros son una minoría. Exacto. Pero además hay un trabajo también en los medios de comunicación hegemónicos, reafirmando posturas ideológicas que van en contra de la humanidad, porque son posturas ideológicas en las que yo soy el que tiene la razón, el otro está equivocado, el otro es malo, no acepto al distinto. Eso lo vemos en todos los campos, en el campo de la moda, en el campo profesional, en el campo social, pues, ¿no? Acuérdate que nosotros venimos y no hemos salido de un periodo neoliberal donde la competencia, el ser exitoso, el ser más brillante que los demás, el tener más éxito se cumplía, se exalta como un problema individual, exagerando el individualismo de la gente. Y en ese ser exitoso, en eso de llegar a la cima, no importaban las reglas morales o éticas que se aplicaban. Pero los lobos de Wall Street
Hay como que muchas películas exaltando eso. No importa los daños que tú generes, lo importante eres tú como individuo. Y tú como individuo, ya a otros niveles nos están exaltando el que tú tienes que ser feliz, exitoso, etcétera, ¿no? Y el problema no es que la gente no quiera ser feliz y no quiera ser exitoso. El problema es cómo. ¿En detrimento de qué? ¿No? ¿Y cómo llegas a ser exitoso? Porque puede ser exitoso y desde lo colectivo. Desde lo colectivo. El problema es ese, que el éxito y la felicidad es individual, independientemente de los que te rodean. Nunca es un éxito colectivo, nunca es un éxito familiar. Aquí no se cuenta y no es de sentido común el que Mark Zuckerberg o el Elon Musk no son estudiantes que tuvieron una brillante idea y en un garaje prosperaron. No, son hijos de papá y mamá que les aportaron una cantidad de recursos y que les facilitaron avanzar en eso que ellos preveían, ¿no? Entonces, lo que se cuenta es el hombre exitoso solo, que casi el self-made, el autohecho, independientemente de su contexto familiar. Claro. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Un mundo mediado por una élite que lo que le interesa es dividir a la sociedad, compartimentar al ser humano a tal punto que hasta se desconoce a sí mismo en sus sentimientos, se desconoce en sus propias necesidades y en sus propios objetivos. Porque el ser exitoso significa tener más dinero, tener el mejor carro, vestirse de una determinada manera, no importa a costa de quién. No solo, perdón que interrumpa, no solo a costa de qué, sino sin conciencia alguna de lo que ocurre en la humanidad, que tarde o temprano a ese individuo también le va a afectar. O sea, lo que ocurre contra el pueblo palestino es un genocidio, lo que ha ocurrido en la historia contra África, el fascismo europeo que ha aniquilado 30 y tantos millones de personas en la Segunda Guerra Mundial, eso tarde o temprano va a pasar alguna factura, así tú seas muy exitoso individualmente. Claro, no solo eso, sino que no es que ya los medios y ya esos famosos algoritmos fríamente planificados te aíslan de esa realidad. Te aíslan de esa realidad. Esa realidad no existe. Claro, No. nosotros a lo mejor estamos en las redes sociales y estamos en la permanente denuncia del tema de Palestina, a lo mejor estamos creyendo que hay mucha movilidad de mensajes relacionados con Palestina y a lo mejor no es así, nos están aplicando el mismo algoritmo. Bueno, lo que no se puede negar es que ciertamente a nivel mundial las movilizaciones en favor de Palestina y en contra de ese terrible genocidio, eso es una extinción planificada de un grupo de seres humanos, de personas como tú y como yo, de niños, mujeres, por más que la quiera tapar la prensa, bueno, logra una movilización. Eso no lo vamos a negar, que en ese sentido las redes nos han servido para intercambiar a nivel mundial en favor de esa causa. Algunas redes, porque hay censura respecto al tema de Palestina, respecto a Rusia, hay mucha censura en el caso de estas redes defendiendo, digamos, la posición neonazi de Ucrania. O sea, tenemos un problema y quiero conversarlo contigo, es que ciertamente lo más terrible que ha vivido la humanidad, la cara más endemoniada que ha vivido la humanidad es el fascismo y el nazismo. Han sido, digamos que en la historia de la humanidad, atroces situaciones de violencia y odio y desprecio contra lo humano. Está volviendo a tener cuerpo. Tiene cuerpo en Ucrania, tiene cuerpo en algunos factores incluso políticos de Europa, en Vox en España, por decir algo, y en Venezuela, en sectores como 20 Venezuela, en sectores de la extrema derecha, estamos hablando de los que personifica Borges, Juan Guaidó, María Corina Machado, Carlos Vecchio, o sea,
esa derecha que desprecia a la humanidad, al ser humano. ¿Qué hacer? O sea, nosotros, luego después de este corte vamos a hablar de la campaña, pero ciertamente nosotros tenemos que alimentar un mensaje que permita desde lo cognitivo, ¿ok?, analizar qué es lo que nos están mostrando. Claro, mira, eso lo podemos analizar desde lo cognitivo. Pero primero hay que tener claro que ese tipo de mensajes van a lo esencial, a lo emotivo. ¿Cómo se genera esa campaña de odio, de desprecio al otro? Poniendo al otro como un sujeto que amenaza. Entonces, realmente el odio es consecuencia del miedo al otro. Y ese miedo se sobrepone cuando tú te convences que tú eres superior al otro. Y ahí es donde viene todo el clasismo, todo el racismo y todas las formas de discriminación. No reconoces al otro como persona. No reconoces al otro como un igual a ti, como ser humano igual que tú. No, es menos que ser humano. En las campañas israelitas para acabar con los palestinos, los equiparan a menos que un insecto o una cucaracha. Porque antes de que el ser humano como persona, y ya lo decía Hannah Arendt, el odio y el deseo de aniquilación del otro no es una construcción individual, es una construcción social. Entonces, para que tú como persona, como ser humano, ataques a otro sin que te signifique un problema ético, moral o afectivo, tienes que estar convencido de que ese otro es menos, inferior. Es inferior. Es inferior, es perjudicial, es como una plaga. Y a las plagas hay que exterminarlas. Una peste. Es una peste. Nos vamos a un corte porque sobre este tema vamos a seguir analizando en el próximo segmento con la doctora Isalit Mateo. Continuamos en La Balanza con nuestra invitada especial de hoy, la psicóloga Isalit Mateo, miembro, además de Psicólogos por el Socialismo, también una reconocida docente, miembro de la presidencia del Consejo de Superior la presidencia de la del Consejo Universidad. Superior de la Universidad Nacional Abierta. Siempre se me enreda ese nombre. Isalit, veníamos hablando digamos, de cómo se fue construyendo, porque vamos a estar claros, yo quiero hacer una reflexión rapidita. La oposición que representa, que no es oposición, o sea, la oposición es un grupo humano político que participa con un pensamiento distinto en la construcción de las políticas. Esa es la oposición. Es una oposición enfrenta el debate, enfrenta ideas, participa y participando logra, digamos que incluir algún tema dentro del debate, de la agenda de debate política, si bien sea en la asamblea o bien sea en lo público, en cualquier espacio público, pero esta oposición no ha sido oposición política, ha sido un grupo terrorista, de naturaleza terrorista, porque así lo han manifestado a través de la historia, lo vimos en el golpe del 2002, armando una masacre para justificar el secuestro del presidente, lo hemos visto en las guarimas, lo hemos visto en las acciones mercenarias, lo hemos visto recientemente, fue denunciado por el presidente, porque un grupo armado colombiano denunció que habían sido contactados por esta extrema derecha que está participando en las elecciones. Habría que, me imagino que ya se abrieron las investigaciones para saber exactamente quién, pero se supone que es este grupo que quería traer 1000 hombres armados para generar desestabilización. Este mismo sector que hoy participa ha construido el tema somos una peste, el chavismo es una peste, el madurismo es peor que el chavismo, ha tratado incluso utilizando lastimeramente personas muy débiles, con un ego muy grande, de sectores que alguna vez hicieron bien en la izquierda, que son 2 o 3 personas, pero esas 2 o 3 personas muy lamentables, que se hayan sumado a este grupo
república anti-humanidad, anti-justicia e inconstitucional a atacar al presidente Nicolás Maduro y atacarnos a nosotros por ende, como personas ignorantes. Ay, qué lástima que sepas tanto, seas psicólogo, pero es que eres chavista. Qué lástima que seas, oye, tú tan tanto que has estudiado y eres chavista. O sea, ese desconocimiento y desprecio por el otro ha sido parte de la construcción y que se alimenta ahorita y apareció, por ejemplo, con el caso del accidente que sufrió la vicepresidenta Delcy Rodríguez y quienes la acompañaban, los funcionarios, que en acciones de gobierno para solventar y acompañar al pueblo de Cumanacoa tuvieron un accidente. Inmediatamente viste en las redes sociales cómo el odio se dispara. ¿Qué pasa en esta campaña que se ha vuelto a disparar? ¿Cuál es el mensaje que es tan ambiguo que se dispara el odio nuevamente? Mira, es que no es un mensaje ambiguo. Los mensajes parecen contradictorios, ¿ok? Nosotros estamos participando en este proceso electoral porque ahora sí tenemos la posibilidad de triunfo, pero va a haber fraude. Y tenemos que llegar hasta el final. Hay una amenaza. Hay una amenaza, que es el fraude. La expectativa de victoria. Están generando una expectativa de victoria. Así es. ¿Ok? En un grupo electoral que ciegamente apoya independientemente, afectivamente. Vamos a hablar de afectivamente. Porque se alinea perfectamente con sus creencias, muy bien alimentado. Esa gente cree que de verdad son superiores al pueblo llano, que son más personas y más seres humanos. Mejor ciudadanos. Ciudadanos. Los mejores somos más. Recuerda que cuando el golpe de Estado del 2002, ellos se constituyeron como sociedad civil versus el pueblo hordas. Ya fíjate la diferencia, ya nada más en eso hay un cambio. Sí. Hay una designación específica de lo que significa nosotros, los civilizados. División de especies. Ustedes, nosotros somos hordas, o sea, somos de alguna manera animales. Exactamente. De alguna manera, y nosotros somos una sociedad civil, o sea, unos ciudadanos civilizados que sabemos cómo son las cosas y cómo se deben manejar. Ese desprecio está ahí en el fondo. Además, eso es una certeza que el comandante rompió. Y ante la incertidumbre lo que priva es la ansiedad y el miedo. Y las personas, en lugar de formarse y buscar alternativas y ver, por ejemplo, lo que pasa en el mundo. Ya va, la certeza, la certeza de que el pueblo existe, la certeza que fuimos invisibilizados y ahora existimos. Esa es la certeza que te refieres, ¿cierto? No, a la oposición, el comandante les rompió la certeza de que ellos eran los más capaces y los únicos que podían conducir el país. Y les puso en la cara, nos puso en la cara frente a ellos como personas dignas, seres humanos dignos, capaces y con mucho potencial e inteligencia para conducir nuestro destino. Así es. Entonces, al romperse la certeza de yo soy una élite, yo sé lo que hago, me quemé las pestañas para ser alguien, como estos patas en el suelo van a equipararse a mí. Entonces, ahí hay una ruptura de lo que significa mi seguridad como clase, como grupo, como perteneciente a un grupo. Al que se sumó la clase media, que realmente nunca fue clase media, sino un sector empobrecido, pero con ciertos privilegios. Exactamente, igualito, trabajadores, tan pueblo como los demás. O sea, pero que querían ser como el opresor. Pero aspirantes a. Exacto. Aspirantes a ser burgueses, pues, ¿no? Bueno, a vivir de las rentas. Porque realmente a no trabajar para vivir, aspirantes a eso, ¿no? Entonces, cuando se rompe esa certeza, lo que se genera, además de la incertidumbre profunda en la cuestión estructural, es mucha frustración. Si a eso tú le agregas una dirección política
que lo único que ha hecho es reforzar ese miedo. Te van a quitar la esa casa, te van a frustración, quitar el la carro, casa, te van a los quitar los hijos, hijos, te van a quitar... todo, te van a quitar todo. Que tú ya no vieron vas en a hacer- 25 años que nada de eso que era nada, verdad. que todo lo contrario. Después se inventaron la guerra económica, Es participar, te el quito los bloqueo, alimentos, te pongo las los colas. desabastecimientos, toda esa situación. Entonces, si tú tienes a ese grupo de personas dirigidas por quienes son a su vez dirigidos desde un tanque de pensamiento que todavía no han entendido que aquí hay una población trabajadora, consciente y digna de lo que es su patria, como bien nos dijo el comandante, lo que han hecho es frustrarlos más. Y van de frustración en frustración, y la frustración mal manejada genera mucha más rabia, mucha más disponibilidad y actitud a accionar en contra de. Por eso nosotros pudimos ver cómo en Descargue Su Calentera hubo 4 muertos. Y después las Y guarimbas después con del las guarimbas 14. pudimos ver esas cosas, pues, ¿no? Porque era un acumulado de frustraciones a las que sus dirigentes le dieron vía libre para canalizarla de la peor manera. Claro, y dirigida por digamos que un diseño desde el fascismo organizado en los institutos, el Instituto Cato y otros institutos, que diseñaban la revolución de colores y otro tipo de Diseñado. acciones de calle de corte terroristas aplicables a Nicaragua, Venezuela y otros países en las que lo aplicaron para desestabilizar y cambiar el sistema de Bueno, gobierno. fíjate, en el 2014, al mismo tiempo que se estaban dando aquí las guarimbas, en Ucrania se estaba dando la revolución. Y mira De dónde colores, está, esa falsa revolución, de colores, que no es exacto. revolución, no es transformar, no es cambiar para avanzar, es mantener el esquema de poder, el estatus de poder de los grupos dominantes. De los grupos dominantes. Y Así entonces es. en Ucrania, mira a dónde llegaron. Ese resultado que les dio en Ucrania era lo que estaban esperando Que aplicar como aquí. resultado aquí. Y no es que era lo que estaban esperando unos seres extraterrestres, marcianos. No, 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 no. Estaba esperando Comando Sur, el Comando Sur, la Casa Blanca. Bueno, a confesión de parte, relevo de prueba. Donald Trump lo dijo. Y lo dijo John Ya Bolton, estaban, y lo dijo Mike John Bolton. Pence, y lo o sea, dijo... Lo ellos dijeron estaban todos. esperando la implosión del Estado venezolano, y aquí es importante tener claro. O sea, el Estado venezolano también incorpora a esa gente de la oposición, porque el Estado no es el gobierno. El gobierno es quien gestiona al Estado. Los recursos del Estado los distribuye, los orienta. Pero el Estado venezolano incluye a todos los habitantes del territorio, a todas las instituciones que deben ir en consonancia con lo que establece, con los fines esenciales de la Constitución. Ahora nosotros tenemos parte de ese Estado, que es esa oposición indiscutiblemente minoritaria, que sintiéndose amenazado fue capaz de quemar la Constitución, de rechazarla, de negarla, de quemar las leyes de tierra, de ir contra ese Estado que está en la Constitución. Así. En su campaña electoral en este momento, la campaña electoral está dirigida fundamentalmente para sus seguidores, para que vayan a votar aquellos que han frustrado durante mucho tiempo con los procesos electorales. Y que han llamado a la abstención. Y que han llamado a la abstención, y que les han dicho que fraude, todo fraude. A eso los están convocando a ese grupo. Y están tratando de convocar a lo que se llaman los indecisos, las personas que, viendo la complejidad de la política y planteada la política como blanco o negro, no saben dónde posicionarse. Sin embargo, los están convocando sin un planteamiento
ni de prosperidad, ni de seguridad, ni de tranquilidad, ni de paz. O sea, no hay ningún planteamiento que tú digas, bueno, sí, yo... La única, hasta el momento, por supuesto yo no soy referencia, pues, ¿no? Pero hasta el momento con las personas que yo me he encontrado, la mayoría de la gente que está dispuesta a votar por cualquiera, porque también hay que contar que hay muchos candidatos de la oposición, en la oposición, están dispuestos a votar, pero contra de, no a favor de. Y fíjate, Argentina fue una buena elección en ese sentido. La campaña electoral de Argentina fue contra Milei, no a favor de una rectificación de las políticas económicas del Estado, no a favor de una... No, fue contra. La casta, lo que llamó Milei la casta. La casta, ¿no? Entonces, pierden porque la gente cuando se moviliza... Mira, quienes se movilizan a votar por odio son una minoría. Quienes se movilizan a votar por la esperanza, están dispuestos a participar. Y a mantener la paz. Y a mantener la paz y porque quieren un futuro tranquilo, porque quieren prosperidad y todo lo demás, es la mayoría. Yo voy a decir una cosa que uno no debería decir quizás, pero ciertamente del padrón electoral, ese sector extremo siempre habla de que hay un número inmenso de venezolanos en el exterior y uno revisa cuál es la cifra de venezolanos que reúnen los requisitos para inscribirse como electores en el exterior, porque el reglamento del 2013 es muy claro y también las leyes venezolanas, desde hace tiempo que tienen que tener, incluso la ley de proceso electoral, legalidad en el país donde se encuentran, es decir, demostrar que están en situación de legalidad. Ajá. Pero esta gente habla de 7 millones afuera, y hay, no sé, ciento y pico mil personas registradas, habilitadas en el exterior. Entonces, igual, aunque saben eso, siguen mintiendo que tienen un acumulado importantísimo de votos para hacer creer que pueden tener una victoria que además numéricamente es imposible. No. Además, si uno hace el registro de todas las elecciones pasadas, 2012 presidencial, 2013 presidencial, 2018 presidencial, nosotros mantenemos siempre la mayoría y además, digamos que el voto duro del chavismo se ha mantenido, sigue allí, o sea, tú y yo seguimos siendo voto duro con todas las críticas que uno puede tener, las críticas que pueden haber, claro, los aportes que uno haga, pero este es el voto duro, este es el voto duro con Nicolás Maduro. Ay, viste que uno me sonó bonito. Sí. Mira, nos vamos a un corte, perdón Isalí, nos están llamando a un corte comercial, nos vamos a un corte y seguimos en La Balanza. Continuamos en La Balanza con nuestra invitada especial de hoy, la doctora Isalí Mateos, psicóloga que nos está permitiendo reflexionar sobre esta campaña electoral, los mensajes y lo que hay atrás. ¿Por qué nos enfocamos? Yo quiero decirles algo. ¿Por qué a veces nos enfocamos en develar, en levantar el velo de esta asociación para delinquir, de la cual forma parte María Corina Machado y ahora Edmundo Gutiérrez? Porque, bueno, recordemos que el tema de Citgo, que es un robo a la nación, el tema del oro fue aplaudido por ellos también, así que participan, y no solo aplaudido, participan en esto y ha sido denunciado que esta campaña se beneficia de parte del dinero robado a la nación venezolana. ¿Pero por qué nos enfocamos? No porque tengan ninguna posibilidad de victoria, porque numéricamente todos sabemos que nosotros tenemos un histórico, digamos, se hace un recorrido, incluso desde 1998, 1999, la media nuestra es de entre 60 y 63% de los votos válidos a favor del chavismo, ¿no? Eso ha sido una realidad electoral. Eso nos preocupa. Claro, tenemos que ir todos a votar para que sea contundente. ¿Por qué? Porque este sector tiene un discurso que no es electoral,
que no está basado en el logro de la cantidad de votos, sino que ha sido un mensaje en varias fases. En una primera fase, cuando se nombra a Edmundo González, se habla de un discurso en el que él es candidato, pero no, ¿ok? Que él solamente va a obtener la presidencia después de las elecciones, porque no habla del éxito electoral, él habla después que logremos lo que tenemos planificado, lo que tenemos planeado hasta el final. Va a haber un cambio, una transición ordenada, que sobre esto voy a escribir un artículo, espero publicarlo mañana pasado, sobre lo que significa la transición ordenada, que no es más que aplicar nuevamente el estatuto de transición de Guaidó, solo que ahora valiéndose de la plataforma electoral. Eso, por eso es que nos enfocamos en desmontar, porque es importante que la gente que tenga alguna duda sepa que el tema del análisis de este discurso perverso, digo ambiguo, porque es sí pero no, o sea, nosotros vamos a las elecciones pero no, lo importante es quedarnos, hay un fraude, o sea, el discurso de ellos del fraude, hay un fraude porque si tú has participado en todas las auditorías previas, no participaste en la convocatoria, que hay que decirlo, el otro día me entrevistaba y yo no lo dije, pero el no participar en la convocatoria para el reconocimiento de resultados es una clara, digamos que una posición de no reconocimiento de la institucionalidad democrática y del árbitro electoral. Ahí ya ellos mostraron, porque igual las leyes los obligan, el que no reconoce los resultados y arma algún tipo de situación irregular, de desorden público, invita a la gente a que permanezca de forma ilegal en los centros de votación, porque permanecer tiene unas reglas, sobre todo en el escrutinio, en la auditoría de cierre, tiene unas reglas y hay que respetar el espacio, el presidente de mesa decide cuántas personas pueden quedarse o no, pero violentar eso implica que van a ir detenidos, porque tienen que ir detenidos, porque ponen en amenaza el sistema electoral y la jornada electoral, los que no acaten lo que diga el presidente de mesa, ¿ok? Y por otro lado, ellos están, o sea, es el día después y diciéndole a las Fuerzas Armadas, y Salib lo dijo empezando digamos que los días de campaña electoral como tal, del cronograma, lo dijo Edmundo González, le pedimos a las Fuerzas Armadas no bolivarianas dentro de la República de Venezuela, no bolivariana, porque ellos no son capaces de decir República Bolivariana, que la Fuerza Armada respete la voluntad popular. A la gente, que respete lo que la voluntad popular de la gente en la calle. O sea, no está hablando de... El momento electoral. Ok. Mira, ahí hay algo que es importante que nosotros digamos. Si tú solo has visto la moneda por el lado de la cara, solo vas a aceptar las monedas que tienen cara. Porque la moneda solo es el lado de la cara. ¿Ok? En ese sentido, ellos están dirigiéndose a un grupo que solo ha visto la cara de la moneda. No han visto el anverso, no han visto el escudo, no han visto otra cosa de la moneda. ¿Cuántos pueden ser esas personas? No sé. En los últimos estudios serios que se hicieron, en relación a ese número de personas, estamos hablando de alrededor de un 15-20% de personas radicalmente en contra de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Ya no en contra del gobierno, ojo, no, en contra del Estado que soberana, democrática y participativamente nos dimos en el año 99. Siguen siendo un 20% quienes se niegan a aceptar que estamos en la construcción de la República Bolivariana de Venezuela y no de Venezuela. ¿Ok? A esas personas yo sinceramente les recomiendo que hagan un ejercicio de la mayor tolerancia, de hasta un trabajo de investigación en la que busquen información
de otras fuentes, de fuentes completamente distintas. Que si van a poner situación económica de Venezuela en Google, no se queden con los primeros 10 resultados, sino que se vayan a la página número 10. Voy a hacer un paréntesis. De todas maneras, nosotros ya vivimos las verdes de la guerra económica y del bloqueo. Nosotros tenemos 12 meses consecutivos con un incremento sostenido de la economía real en Venezuela y del control de un arma de guerra que fue brutal, que fue la hiperinflación. Aquí no caían bombas, pero subían los precios todos los días. Y desorbitantemente. Ajá, listo. Entonces a esa gente les recomiendo buscar, no las que el algoritmo le va a poner como que son, sino bueno, tú sabes que cuando uno busca en Google ahí está N cantidad de páginas, ¿verdad? Bueno, busquen las últimas páginas, las del medio, pues, para ver una información que contraste a su creencia. Eso es un ejercicio que es importante hacerlo, todas las personas es importante hacerlo. Pero hay un elemento que es más, que va más allá al que este grupo de gente no responde a un interés de la nación. Y aquí el concepto de nación es importante tenerlo claro. La nación es nuestro territorio, incluyendo nuestra Guayana Esequiba, es todo ese territorio y toda la población que vive en él. Esa es la nación. A estas personas no les interesó, durante mucho tiempo intentaron regresar al poder, porque es retornar a un poder político, porque el económico lamentablemente no lo han perdido. O sea, ellos sí. Y además que ellos en el económico no lo han perdido. No lo han perdido porque además el bloqueo ha sido una gran industria para ellos. Para ellos quienes se han beneficiado. Decía en estos días, aparecía nuevamente un documento de Estados Unidos, del Departamento de Estado, donde se hablaba que se habían entregado 100.000 millones de dólares a Guaidó y a su grupo para ayuda humanitaria, por un lado. Los miles de millones que han desaparecido de Citgo, los miles de millones que desaparecieron entre monómeros, el oro en Inglaterra, el dinero en Novo Banco en Portugal y una cantidad que fue desaparecida por esta red que se armó interna con el tema de la expoliación por el tema de la venta de petróleo por un grupo que se armó, que tocaron gente de adentro, pero que armó Julio Borges y Leopoldo López, que también fue cooperante de esta desestabilización. Sí, me pero refiero ahí, a Tarek El Aissami. fíjate, ahí lo importante es lo siguiente. Ellos trataron durante mucho tiempo llevarnos a una situación como la de Ucrania o como la de Siria. Guerra. O sea, nosotros estamos en una guerra de cuarta, quinta generación, pero ellos pretendieron que nos matáramos entre nosotros, que nos disolviéramos como nación, promovieron invasiones, promovieron salidas de fuerza para retornar al poder político. Y no lo lograron porque mayoritariamente la gente prefiere, quiere y aspira a la paz. Mayoritariamente. Y ahora la hemos consolidado. Y esa paz, quien ha consolidado esa paz, ha sido el presidente Nicolás Maduro. Así es. Con mucho sacrificio, no de él, no solo de él, sino también del pueblo, que es lo que aspira. La única razón por la que este pueblo ha mantenido esa paz, a pesar de la dificultad con los sueldos, y yo aquí quiero hacer un reconocimiento público y extenderlo a todas las instancias, al esfuerzo que hacen los docentes, los médicos, los maestros y las maestras para mantener funcionando el sistema público de salud y educación con todas sus carencias
en función de una verdadera vocación de servicio. No, Y así pasa. y sabiendo que, que el causante de esa situación es el bloqueo y que estamos Ahí voy, superándolo. ahí, a eso voy. Y esa vocación de servicio, que no solo es un tema individual, el que tú tengas esa vocación a atender a esos niños, a atender al enfermo. Me faltaron las enfermeras, los camilleros, toda la gente que dentro de las instituciones públicas, oye, hacen un esfuerzo por mantener su actividad, por mantener funcionante la institución. Tiene mucho que ver también con la conciencia de quién es el responsable de la situación económica que estamos viviendo. Cuando tú profundizas con la gente sobre las condiciones económicas que está enfrentando, bueno, por supuesto, ahorita estamos muchísimo mejor que hace 2 años. Pero, y mucho mejor que hace 16, que el 17. Imagínate tú lo que fue ese año o el 18. O sea, ahorita estamos muchísimo mejor. Pero además de que estamos muchísimo mejor, estamos en paz. Estamos tranquilos. Tranquilos en la medida de las incertidumbres cotidianas, pues, o sea, eso de que si el agua te va a venir, cuándo te viene el agua, llenar el pote de agua, que si te llamaron para que la bombona de gas, que si te llamaron para el CLAP, o sea, dentro de eso estamos muchísimo más tranquilos, ¿verdad? Estamos en paz, estamos recuperando capacidad adquisitiva. Por supuesto, nada de lo que nos dio el comandante, pero la gente tiene conciencia de que el origen y la causa fue el bloqueo a nuestra principal fuente de recursos, que es PDVSA. Así es. Tenemos ahora, y salir ya en los últimos minutos importantes, vamos a analizar la campaña de la esperanza. Es que es verdad, o sea, es la campaña de la paz, porque quien garantiza no solamente la recuperación sostenida económica, estamos a la puerta de entrar en los BRICS, que digamos que es el nuevo orden mundial financiero y comercial que va a permitir, primero, el respeto entre las naciones en materia financiera y comercial, nuevos sistemas financieros internacionales que sustituyan el sistema hegemónico que permite que se efectúe el bloqueo comercial y financiero contra los países. O sea, estamos a la puerta del nuevo mundo, aliándonos con el 40 o más del 40% del Producto Interno Bruto Mundial para intercambio, exportación, con nuestras riquezas, nuestras fortalezas petroleras, nuestras fortalezas con lo que producimos, porque hay cantidad de emprendimiento, hay producción nacional. El presidente hablaba de mucho más del 70 y tanto % de lo que consumimos lo estamos produciendo ya en Venezuela. No era como antes, que había un negocio de la importación. Ahora se ha volteado la situación a favor de Venezuela y hay un incremento importante de la exportación. Entonces, ciertamente estamos hablando basándonos en los números y en la realidad geopolítica, la realidad internacional, los nuevos escenarios que se pueden documentar, no en la palabrería de esta gente que no tiene, la derecha no tiene dónde documentarse, no muestra fuentes, no tiene cómo sustentar ninguna propuesta. Nosotros tenemos todo para sustentarlo. 12 meses de crecimiento económico, no solamente dicho por Venezuela, sino dicho por la Organización de Naciones Unidas. Todos los venezolanos queremos paz, eso hay que palparlo en la calle, la gente está contenta, a pesar de las dificultades, como tú dices, vamos avanzando. Y por otro lado, es la conciencia del proyecto histórico de Bolívar, porque es Nicolás Maduro en su propia épica, que es una épica tan noble, tan protectora del pueblo como lo fue la de Chávez, aunque Chávez el liderazgo era un liderazgo espiritual mundial, pero muy cerca de ese liderazgo está Nicolás Maduro, y Nicolás Maduro tampoco pretende equipararse a Chávez, él se siente hijo del comandante Chávez, y estamos además impregnados en esta campaña de Bolívar y de Chávez. Háblanos de esta campaña, de lo simbólico, de lo que para ti como psicólogo es fundamental
en lo positivo, en lo positivo. esperanzador. Mira, esta campaña es una campaña fundamentalmente basada en mantener y rescatar el optimismo. El pueblo venezolano es un pueblo fundamentalmente optimista, bochinchero, alegre. Y la campaña, por supuesto, se basa en esa particularidad de nosotros como pueblo. Es una campaña que ha llevado a participar a mucha gente. Tan es así que el programa que se presenta para el próximo periodo de gobierno es un programa que surge de los debates y las discusiones de las 7 transformaciones, ¿verdad? Es una campaña que está convocando a encontrarnos después de ese periodo tan difícil del confinamiento, nos invita a encontrarnos todos juntos a celebrar la vida. O sea, es una campaña por la vida, por la humanidad, por la paz. Que en un momento en el que el mundo está tan convulso y con tantas catástrofes que te exacerban, por supuesto que genera una gran esperanza y un gran deseo de participar. Te voy a preguntar algo que es importante, ya estamos cerrando, pero bueno, yo sé que me puedo tomar unos minuticos porque estamos hablando del candidato de la esperanza. ¿Quién es para ti Nicolás Maduro? Como mujer, como venezolana que ama el proyecto de Bolívar, que ha seguido a Chávez, que ha estado en la resistencia ingenua, que ha estado en la resistencia. Mira, para mí Nicolás se parece mucho a uno de mis hermanos, por ahí ya hay una distorsión, pero es el típico caraqueño que tiene una gran paciencia y una gran inteligencia para mantener y seguir los lineamientos del comandante Chávez. O sea, hay compañeros que dicen que está desviado del proyecto chavista y son capaces de hablar de un madurismo. Yo no creo que exista un madurismo. Yo creo que Nicolás, y le digo así Nicolás, es el propio caraqueño de sectores medios, trabajador, muy trabajador, que ha sido capaz con su paciencia y con su sapiencia mantener la paz del país cuando el imperio más poderoso de la historia quiso prendernos en fuego. Y ese es un mérito que yo no solo se lo reconozco, sino que se lo agradezco y lo admiro muchísimo, porque tener el temple que tiene el compañero no se saca, eso no se saca así debajo de la manga. Eso no se aprende en la academia. Eso no se aprende en la academia, eso no se aprende, con eso se nace, con eso se nace, ¿no? Y en ese sentido yo sí creo que el comandante acertó al pedirnos que apoyáramos a Nicolás. Yo creo que como la luna llena, vuelve a repetirse el momento de esta construcción histórica del socialismo, del proyecto de Bolívar, en el que vamos a seguir avanzando en esta oportunidad de la mano de Nicolás Maduro. Somos mayoría porque las estadísticas, los números, el histórico electoral está claro y la calle lo dice claramente, la esperanza está en la calle y estamos todos en la calle, en los medios, en las paredes, en las redes, en las movilizaciones, en el discurso, en el debate, en la defensa de la integridad de la nación, de la soberanía contra quienes en este momento, en esta campaña, lamentablemente están participando, violando la ley electoral y violando la Constitución. Ya las instituciones después del 28 harán lo que tengan que hacer, o antes, no lo sé, pero el caso es que este sector minoritario que habla de fraude, que está llamando a un enfrentamiento entre hermanos, no va a lograr el objetivo, porque además la comunidad internacional cada vez tiene menos gente. Francia ya en este momento no es un aliado
para el fascismo internacional, gracias a Mélenchon que la Y situación gracias cambió. al aumento de la participación de los votantes. Así es. Es que cuando la participación es mayoritaria, las causas a favor del pueblo siempre triunfan. Así es. Nosotros recordemos toda la movilización posible, que no se quede nadie desanimado. Esta es una lucha histórica. Estamos además convencidos de que tenemos que darle como siempre un mensaje al mundo, porque los intereses que están sobre la Guayana Esequiba y que operan algunos de los que participan, los intereses que están sobre Citgo, el robo de Citgo cuyos operadores también participan, por eso es que no hablan de bloqueo, por eso es que no mencionan Citgo, por eso es que no mencionan monómeros, por eso es que no mencionan la Guayana Esequiba. Fíjate que en el discurso del mensaje de esta posición, de ese sector, sobre todo ese sector más violento, ni por el Carrizo la integridad territorial. Eso. Pero además, por eso pospusieron la liquidación de Citgo, que iba a ser ahora en julio, para septiembre. Claro. Porque ellos no son ellos, sino que son la voz de su amo. Un imperio en decadencia. Bueno, pero vamos venciendo gracias al presidente Nicolás Maduro, gracias al gobierno nacional. Un gran abrazo a la vicepresidenta Delcy Rodríguez por su talante, por su esfuerzo, ahora encargada de Lara, de llevar adelante toda la emoción en Lara, aún con todavía las secuelas del accidente. Un abrazo amoroso a todo el pueblo venezolano, a todas las mujeres, a todos los jóvenes, a todos los que soñamos una humanidad diferente. Gracias a ti, Salip, por habernos acompañado en tu reflexión extraordinaria, y nos vemos el próximo martes. Seguimos con la esperanza en la calle. Eres un líder de la vida, cambiar el mundo es alegría, está de moda hacer el bien. Yo no soy Dios para decirte qué hacer. Yo lo que sé es que juntos vamos a vencer.